Evidentemente. La entrevista. Gracias, amigos, amigas de la Octava Digital. Oiga, se llevó a cabo la toma de protesta por parte de Gustavo Petro como presidente de Colombia, un hecho definitivamente trascendental. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la izquierda llega a Colombia, un exguerrillero, un hombre que basó su discurso, sin duda alguna, en el tema social, y hubo varios invitados e invitadas a esta toma, entre ellos Felipe, el rey Felipe de España. Y hubo un momento muy particular que ha generado mucha polémica y que hay que profundizarlo. Cuando se hace presente la ceremonia de la espada de Simón Bolívar y todos se levantan y aplauden, menos un personaje, el rey Felipe. Vamos a profundizar sobre este tema con Manuel Hernández Borgoya, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto saludarte a ti y un saludo también para toda la audiencia. Oye, pues la primera pregunta que te hago es esa. ¿Qué lectura darle? ¿Es una postura imperialista de España? Algunos españoles dicen, no, Bolívar fue un traidor, no tenía por qué levantarse Felipe. ¿Tú qué lectura le das a esta postura por parte del rey de España en una ceremonia como la que se estaba viviendo en Colombia? Yo siento que se hizo un escándalo fuerte, sobre todo en España. Fue donde más hubo revuelo por esta situación. Vimos la toma en la que varios asistentes a la toma de poder de Gustavo Petro, pues se levantaron de manera muy respetuosa, ante la espada de Simón Bolívar, el libertador, uno de los grandes libertadores de este continente, mientras el rey Felipe VI pues permanecía sentado. No fue el único, por ahí después salió también Alberto Fernández de Argentina, que también estaba por ahí atrás, y tampoco se puso de pie y también generó polémica, pero sobre todo en España tuvo una resonancia importante porque varios sectores de izquierda, principalmente vinculados al partido Podemos, cuestionaron este desplante o este gesto del monarca, que ya ven que pues en los últimos 20 años, diría yo, ha sido muy tensa la relación entre varios países de América Latina con la monarquía española, en gran parte porque algunas empresas españolas, principalmente del sector energético y de la banca, pues han tenido una presencia muy importante en términos de inversiones, también los hoteles en varios países de América Latina, dentro de los parámetros del modelo neoliberal, que es una nueva forma de colonialismo de mercado. Y esto desde luego pues ha reavivado ciertas tensiones, ¿no? El hecho de que Felipe VI haya sido abuchado por el público que asistió a la toma de protesta de Gustavo Petro, creo que también fue un detalle a tomar en cuenta y de alguna manera pues evidencia estas tensiones que ha habido entre la monarquía española y América Latina. Habrá que recordar el episodio de el padre del actual rey, el rey emérito Juan Carlos, cuando cayó a Chávez, ¿no? Con el famoso ¿por qué no te callas? Que también generó todo un revuelo. Y creo que en el fondo evidencia pues una postura muy anacrónica de la monarquía española, que parece que cuando le conviene, son temas que ya quedaron en el pasado, estos de la conquista y demás, como cuando López Obrador solicitó una disculpa del gobierno de España por los crímenes de la conquista, pero cuando no le conviene, pues sí, sigue muy vivo todos estos temas, como lo acabamos de ver ahora con la postura ante un elemento simbólico que es muy importante y trascendente en este momento de cambio de régimen que vimos en Colombia, ¿no? Entonces creo que el gesto evidencia a nivel inconsciente muchas de las maneras en que todavía se plantean las cosas los conservadores españoles, que hasta últimas fechas, y sobre todo la ultraderecha española, pues hemos visto que reivindican este asunto de la hispanidad o como si fuera un asunto de libertario, de que la conquista provocó la libertad de los pueblos indígenas y la evangelización, ¿no? Es decir, todavía un germen colonial muy, muy vivo dentro del pensamiento conservador español, y entre ellos, pues, de la monarquía española. Oye, Manuel, este asunto del imperialismo, del germen colonizador, como señalas, que hay voces que señalan se está derrumbando lo que es el imperio de Estados Unidos, Europa. Se está derrumbando un sistema que los llevó precisamente a tener un control durante muchísimos, muchísimos años. Es parte también de este escenario, lo que vemos, por ejemplo,
con estos partidos políticos de España, por ejemplo, las persecuciones que ha habido en contra de Juan Carlos Monedero, en contra de líderes de Podemos, incluso las versiones que se han dado en México, también por supuesto en materia de narrativa por parte de la ultraderecha, es parte precisamente de ese derrumbe, es aferrarse a algo o dónde ubicamos en este contexto precisamente, porque el hecho de que llegue un hombre como Petro lo enfrenta directamente con esa derecha que existe en Colombia, que ha germinado en Colombia y de la cual ideológicamente uno pensaría que está cercana más a Felipe, por supuesto, España, que Felipe a Petro, ¿no? Es un tema complejo. Yo creo que hay que diferenciar algunos términos. O sea, yo imperialismo lo entiendo como un estado en expansión, es decir, un estado que va más allá de sus fronteras e interviene en asuntos que están más allá de su jurisdicción territorial, digamos, ¿no? El imperialismo, pues lo vemos muy, muy palpable en conflictos como el de Ucrania, como el de Taiwán, entre algunos otros, ¿no? Donde las potencias imperialistas pues están chocando ahí. En Siria es otro caso palpable de esta situación, ¿no? Lo que sí hemos visto es un derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. Hoy este discurso del libre mercado pues ya no tiene ninguna vigencia, ¿no? No podemos hablar de libre mercado cuando estamos en la era de las sanciones contra Rusia, las sanciones contra China, dos potencias emergentes que están tratando de ser frenadas, contenidas por las potencias decadentes de Occidente, principalmente Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea. Entonces, creo que sí hay un derrumbe como tal del modelo neoliberal, que a final de cuentas es una crisis del liberalismo como ideología política. Por eso estamos viendo el resurgimiento de movimientos de extrema derecha y de los llamados gobiernos progresistas, en el caso de América Latina, que están tratando de posicionarse como una alternativa a esta crisis ideológica por el que están atravesando las llamadas democracias liberales, y la principal razón de esta crisis de las democracias liberales es la captura del Estado por parte de las grandes corporaciones. Esa es la causa principal, y por eso se están buscando alternativas en el mundo. Como tal, yo no creo que el germen colonialista haya disminuido. Lo que pasa es que se han utilizado otras formas de colonialismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se dieron cuenta, o las grandes potencias, que no era tan rentable invadir países a la vieja usanza, como había sido en el siglo XIX y anteriormente, sino que convenía más pues, imponer ciertas políticas dentro del discurso del libre mercado, y la exportación de capital por parte de las grandes países o las potencias colonizadoras sobre países pobres, pues fue una manera en que se materializó este saqueo en la última recta o en los años finales del siglo XX, hasta hace poquito, hasta la pandemia, lo pondría yo, cuando se derrumba completamente el modelo neoliberal y empiezan una serie de restricciones. Hoy no podemos hablar de neoliberalismo en sentido estricto cuando pues el mundo cada vez tiende a tener más fronteras, tiende cada vez a mayores restricciones de todo tipo, en términos de viajes, en términos de comercio. Entonces creo que lo que estamos viviendo hoy es una ruptura y la construcción de un nuevo orden mundial con otro tipo de reglas a las que vimos después de la Segunda Guerra Mundial. El tema, por ejemplo, de la derecha, ¿cómo impacta precisamente todo este escenario que nos estás diciendo en el día a día? ¿Cómo impacta en los medios de comunicación? ¿Cómo impacta precisamente en los debates que se están dando en temas torales como son derechos humanos, como son precisamente incluso los combates, en el caso concreto de México, al crimen organizado? Ese es un tema muy, muy complejo. Yo lo veo que a final de cuentas hay una superélite económica, una élite de millonarios en el mundo, que cuando tú revisas, pues controlan prácticamente todas las áreas las 500 mayores empresas del mundo que abarcan el sector energético, los medios de comunicación, el sector farmacéutico, la banca y todo el tema de las inversiones, el asunto tecnológico con la guerra de las telecomunicaciones o las nuevas tecnologías de la información que incluyen, como ahora la guerra que estamos viendo por los microchips, que es parte del trasfondo del conflicto en Taiwán, pues todo esto está controlado a final de cuentas por un puñado de grandes inversionistas, principalmente occidentales, que son realmente el poder detrás del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Israel, de algunos otros grandes gobiernos occidentales,
que están tratando de mantener ese poderío económico a costa de lo que sea. Entonces, de alguna manera, la conversación que vemos en los grandes medios corporativos, pues va muy de la mano con los intereses de esta agenda de las superélites. Han construido un discurso en torno a los derechos humanos, en torno a una serie de libertades o supuestas libertades que se entiende con fines de mercado y que normalmente esos derechos humanos aplican solo cuando a ciertos poderes hegemónicos les interesa dar un golpe de Estado en algún país, ¿no? Porque cuando se trata de que las empresas de esos grupos, por ejemplo, las mineras canadienses, afectan de manera muy notable a la población en regiones como América Latina, o empresas extractivas, las petroleras de esos mismos países, o las corporaciones que a ellos les interesa proteger, causan grandes afectaciones en el llamado tercer mundo, en Latinoamérica, en África, en Asia. Ahí los derechos pasan a segundo término. Realmente lo que se acaba imponiendo son los intereses de estas grandes corporaciones. Entonces, precisamente por eso las democracias liberales han entrado en un estado de crisis, porque hay una contradicción entre los derechos que se supone el Estado debería de proteger con los intereses económicos que en realidad son los que llevan mano o llevan una prioridad dentro de las estructuras del Estado como las conocemos hoy, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la conversación en medios sobre estos temas va muy influenciada por las agendas corporativas de estas superélites que operan ahí desde la sombra, desde la protección del secreto bancario, desde los grandes paraísos fiscales, y que muchas veces pues pareciera que los intereses de esta superélite son los mismos que el del grueso de las personas, cuando yo diría que es todo lo contrario. Mi querido Manuel Hernández Borgoya, yo como siempre te agradezco estos minutos para la octava. Muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación, y pues aquí estamos a sus órdenes. La octava contigo.